es genial. Great. Hoy voy a tocar un tema que llevo meses preparando en mi corazón principalmente. Today I'm going to share about a subject that I've been preparing for months in my heart. Y soy muy consciente que, aunque sea una cosa muy básica de nuestra enseñanza como creyentes, And I'm very conscious that although it's something very basic from our teachings as believers, hasta cierto punto a veces puede crear un poco división de experiencias y de, vamos a llamarlo, sensaciones. to a certain point it can create divisions due to different experiences Y diferentes experiencias que personas han tenido sobre este tema. and different experiences that people have had in this Y yo voy a subject. hablar sobre sanidad hoy. I'm going to talk about healing today Y Dios como sanador. and like God as a healer. Y de verdad para mí este mensaje es muy importante a nivel personal también de hacer este mensaje. And this message is really important for me as on a personal level. Porque sé que es algo esencial de entender la naturaleza de Dios. Because I believe that it's something essential to understand the nature of God. Si tú tienes una relación con alguien que amas mucho, If you have a relationship with somebody that you love a lot, ¿entiendes? Tienes que abrazar toda la verdad sobre esta persona. you need to embrace the whole truth about this person. No puedes ser selectivo You cannot just be en tu selective relación con personas que tienes muy cerca de ti. with relationships with people that you have very Sino close to you. es que es todo, ¿no? It's everything. Por eso hay esta expresión, no sé si es correcta, That's why there's this expression, which I don't know if it's right, pero lo digo como porque sí. but I'll say it just because, yeah, I want to. Muchas veces se suele decir, a la mujer no hay que entenderla, hay que amarla. It goes like this, that the women you don't have to understand, you just have to love Pero them. el contexto es que hay que abrazar nuestra pareja con todo But the context is that you just have to embrace your partner with everything. y a la vez. Y es igual en tu relación con Dios. And it's the same with your relationship with God. ¿Entiendes? Dios tiene tantas cosas para nosotros God has so many things for us, y no podemos ser selectivos and we cannot be selective en la manera de relacionarnos con Dios, in the way that we relate with porque God, sanidad es la parte de la naturaleza de Dios. because healing is part of God's nature. Dios odia la enfermedad. God hates Nunca sickness. diseñó la enfermedad para nuestras vidas. He never designed sickness for our lives. Yo sé que en unos pocos minutos aquí no voy a poder entrar en todo las cosas que me gustaría entrar, I know that in a few minutes here, I'm not going to be able to enter into everything that I would like to talk about. pero sí que creo que tengo suficientemente tiempo para poner una base para algunas cosas que yo creo que son importantes que tengamos claro. But I think I've got some time to just lay a foundation of some things that I consider are important. Primeramente, si leemos la palabra de Dios, Firstly, if we read the Word of God, tenemos que entender que la enfermedad entró en la humanidad por medio de la caída del hombre. we need to understand that sickness entered the world through the fall of man. Dios creó un mundo perfecto. God created a perfect Él world. vio todo y que era bueno. He saw all and it was good. Y la consecuencia de la caída del hombre ha traído muchas cosas malas en este mundo. And the consequences of the fall of man has brought so many bad things to this world. Pero también vamos a llamarlo la maldición de la enfermedad. But also the curse of sickness. Obviamente cuando uno habla de enfermedad, Obviously, when one talks about sickness, uno puede, uno puede entrar en tantas áreas. you can just go into so many different areas. Porque obviamente que tanto tú y yo sabemos que hay cosas que tú y yo somos responsables de cuidar nuestro cuerpo como casa del Espíritu Santo, ¿no? Because Como templo del obviously, Espíritu Santo. you and I know that we need to take care of our bodies as the temple of the Holy Spirit. Hay una parte de que se trata de nuestro propio cuidado de la salud de nuestro cuerpo. There's a part that takes place which is up to us to take care of our own health. Pero también hay una parte cuando se habla de la enfermedad que es una maldición que habita en este mundo, But there's also the part talking about sickness, which is the curse that is in this world. que cuando nos toca a ti y a mí se va a experimentar muy injusto. That when it comes to you or to me, it's going to feel very unjust. Amén, ¿estamos aquí? ¿Está bien? Are we here? Vale, pues mira, pues ya he entrado directamente. Well, that's it. I've just gone right into it. Es muy curioso, cuando los israelitas salieron de Egipto, When the Israelites left Egypt,
Cuando leemos el Antiguo Testamento, When we read the Old Testament, siempre lo leemos con las gafas del Nuevo we Testamento. always read it with the glasses of the New Testament. O lo leemos con las gafas de Jesús. Or we read them with the glasses of Y Jesus. obviamente la salida de los israelitas de Egipto And obviously the departure of the Israelites from es Egypt una de las grandes imágenes que tenemos is one of the great images de that lo we que es have la obra de salvación. of what is the work of salvation. Cuando salimos de la esclavitud When we left slavery y entramos en la tierra prometida. and we entered into the promised land. Egipto generalmente suele ser una imagen del mundo Egypt tends to be an image of the world, y la tierra prometida a la vida con Dios y sus propósitos para nosotros. and the promised land is the life with God and His purposes. Y for hay us. un pequeño detalle que vemos en Salmo 105:37. And there's a small detail that we can see in Psalm 105:37. Sacó a su pueblo cargado de plata y de oro y no hubo en sus tribus enfermo. He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. O sea que cuando leemos esto vemos un poco, esto fue el propósito, esto es el propósito de salvación. So when we read this, we can understand this is the purpose of salvation. La salvación no solamente fue ser libre de la esclavitud, Salvation was just not to be free from que slavery, podríamos decir ahora ser libre de la esclavitud del pecado to be free from slaves to sin, y vivir una vida de comunión con Dios. and to live a life of communion with God. Así que incluso aquí vemos que Dios sanó a todo el pueblo cuando salieron de Egipto. Even here we see that God healed the whole nation when No they había left Egypt. ninguno enfermo. There was none that was ill. Y no estamos hablando de que era una familia de 12 personas. And we're not talking about a family that was 12 people. Era una gran cantidad del pueblo que salió de Egipto. It was a great number of people that left Egypt. También lo que vemos en la vida de Jesús, podemos leer Mateo 8, Also, we can see in the life of Jesus in Matthew 16 8, a 17. 16 to 17. Al llegar la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. When evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirits with the word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Aquí vemos un poco en Jesús en el libro de Mateo Here we see a bit about Jesus in the book of Matthew, y la explicación que él sanó todos and the explanation that he healed all era para que se cumpliese la palabra en Isaías, is so that the word in Isaiah would be fulfilled, donde dice que por sus heridas hemos sido sanados. where it says that by his wounds O we sea have que been aquí vemos, y healed. Jesús es muy claro, una cosa muy clara para entender doctrinalmente o entender la palabra de Dios. And there's something very clear here to understand the doctrine, the word of God. En Jesús se manifiesta el propósito de Dios. In Jesus, the purpose of God is made Es manifest. el verbo que se hizo carne He is the verb that became flesh, y vivió juntamente con nosotros. and he lived together with O us. sea que si tenemos dudas para saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, So if we have doubts of what God wants for our lives, hay algo muy fácil, es ver qué hizo Jesús. there is something very easy, and it's to see what Jesus did. Cuando vemos lo que hizo Jesús, When we see what Jesus did, sabemos lo que está en el corazón de Dios. we know what's in the heart of God. Entonces sabemos que es el propósito de Dios, So we know that it's the purpose of God. es parte de la naturaleza de Dios. It's part of the nature of God. No fue algo que se inició con la venida de Jesús, It wasn't something that started just when Jesus came, sino es algo que ya se habló de Dios en muchas maneras durante la historia de Dios con el humano. but it's something that was spoken about during history of humanity with their relationship with God. Amén. Dios es uno de los nombres de Dios. El Señor Rafa es el Señor tu sanador. Jehovah Rapha is one of the name of the Lord, and is the Lord heals. Pero entonces yo quiero un poco situarnos donde estamos. But I want us to be placed a bit where we are. Porque claro, es una manera tú puedes aceptar esto. Because, okay, in a way you can accept this, Pero aquí vivimos en el día a día but here we live in the day to day. y hasta cierto punto nos toca luchar contra la enfermedad en diferentes maneras. And then to a certain point, we are faced and challenged with sicknesses Y cuando in different leemos, levels. y cuando leemos la palabra de Dios And when we read the Word of God, y cuando leemos la vida de Jesús, and when
when we read about Jesus, parece tan distante esa realidad con lo que vivimos hoy en el día a día. that reality seems to be so distant with what we live here on our day to Parece day. tan fácil lo que pasaba. It seems so easy. Era what como, happened. wow, ahí anduvo Jesús It's like, well, Jesus walked there, y todos los que se acercaron a él and everyone that came close to him fueron sanados. was healed. Parece tan fácil y aquí nosotros estamos luchando It seems so easy, and yet we're y here a fighting. veces vemos algo y muchas veces no vemos nada. And sometimes we see something, and many times we don't see Y it. eso crea en nosotros a veces conflicto en cómo realmente digerir esta realidad o esta verdad de Dios en nosotros hoy en día. And that creates a conflict inside of us to digest this of what God is saying. Pero in la our reality. cosa es que But the Dios thing is, o Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Lo que está muy claro, no se puede decir, no, solamente fue para un tiempo cuando estaba aquí Jesús. What is very clear is that we can't say, no, this was just for the time when Jesus was here. Porque si leemos lo que pasaba con los discípulos de Jesús, vemos que seguía esta misma verdad. Because if we see what happened with the disciples of Jesus and continued afterwards, it's the same reality. Si leemos lo que pasó con los discípulos de los discípulos, If we read what happened to the disciples of the disciples, vemos que era la realidad. we see that it was the reality. Y entonces, y también lo que podemos vivir, And so then what we can o lo que live podemos ver durante la historia del or cristianismo, see during Christianity's history, ha habido momentos donde ha habido más sanidades y donde ha habido menos sanidades. there have been times where there has been a lot of healings and there has been times where there has been less. Y yo creo que si yo pregunto aquí en este salón, And I think if I asked here in this room, yo sé que hay muchos que han vivido milagros de sanidad. I know that there are many who have lived miracles of healing. ¿Entiendes? Que en su familia, en su contexto o incluso en su cuerpo. That in their families, in their context, or even in their own bodies. Pero también si yo pregunto aquí esta mañana, But then also if I ask here this morning, siempre digo, también va a haber un gran grupo de personas there's also going to be a big group of people que no han vivido sanidad. who have not lived healing. No han tenido esta experiencia en sus luchas. They haven't had this experience in their Y battles. incluso algunas situaciones son bastante dramáticos que han creado crisis de fe And even some situations have been very dramatic that have created crises in their o faith dilemas. or dilemmas. Y algunos a lo mejor han encontrado algún tipo de respuesta para And esta some situación. have found some sort of response Y to this algunos situation, no. but others haven't. Amén, muy bien. Qué silencio, ¿eh? Abrí el tema bien fuerte aquí, ¿no? I started very strongly with this subject, Está right? bien. Yo voy ahora voy a hacer con la gracia de Dios aquí. What I'm going to do here Con la by gracia de grace, Dios. by the grace of God, Voy a compartir algunas realidades. I'm going to share some truths. Y yo creo que siempre es la verdad que nos pone en libertad, ¿no? And I think it's always the truth that sets us free, right? Y yo creo que esto es algo bueno para la iglesia otra vez retomar. And I think that this is something good for the church again to retake. Yo sé que uno de los aspectos de la palabra de Dios para este año I know that one of the aspects of the Word of God for this year es la revancha de Dios. is God's revenge. Es ver la gracia obrar milagros en nuestra vida en este año 2026. It's to see the grace of God to operate miracles in our life in El 2026. diablo solamente viene para robar, matar y destruir. The enemy only comes to kill, steal, and destroy. Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Jesus came to give life and life in Y hay abundance. gracia abundante para nosotros. And there's abundant Y esa grace gracia for us. abundante va a crear revanchas en nuestras vidas 2026. And that abundant grace is going to create revenges in our lives in 2026. Cuando nosotros vamos a estudiar sobre sanidad, hablar de la sanidad, When we are going to talk about healing, en la mayoría de las veces que habla de sanidad en la palabra de Dios o en el Most Nuevo of Testamento, the time when we talk about healing in the Word of God, es or la in the New palabra Testament, griega sozo, is the Greek word sozo, que es la misma palabra que traducimos para salvación como para sanidad. which is the same word that we translate for salvation as well as healing. Y muchas veces en nuestro contexto
de vivir la palabra de Dios y la verdad, And many times in our context of living the word of God and the truth, nosotros hemos separado estas dos verdades. we've separated these both truths. ¿Entiendes? Aquí está la vida de ser salvo. Here we've got about being saved. Aunque soy salvo, lo tenemos bien claro, es fácil. I'm saved, and this is very easy to Para la understand. mayoría es bien claro en el entendimiento It's que very podemos ser clear salvos. in our understanding that we can be Jesús saved. murió y cogió el castigo de nuestro pecado. Jesus died and carried the weight of Nos our ha perdonado. sins. He's forgiven us. Y aquí yo puedo con mi corazón creer y recibir lo que Él hizo por mí en la cruz And with my heart, I can receive what he did for me on the cross y recibir salvación. and receive salvation. Esa misma salvación That same salvation es la misma palabra is the same word que la Biblia usa para sanidad. that the Bible uses for healing. Independientemente de lo que tú quieras o no, es la verdad. And despite of what you want to No believe or podemos not, discutir esto, es la we can't verdad. argue this. It's the truth. Es la palabra soso que It's the word habla sozo that tanto de talks salvar about en el sentido saving espiritual, in the spiritual sanar sense, físicamente, to heal in the physical, librar, to dar free, libertad, bring freedom, hacer completo o restaurar. to make whole and restore. Eso es la obra de la cruz que nosotros recibimos hoy. And this is the work on the cross that we receive Y today. no podemos quitar sanidad de la obra de la cruz para nosotros. And we cannot take away healing from the work of the cross A for us pesar today. de nuestras experiencias, es la obra de Jesús en la cruz. Despite of our experiences, is the work on the cross. Amén. Amen. Es que parece como noche de paz. No sé. No, yo no suelo compartir con piano, con teclado, pero casi como que esta I vez don't como normally share estoy with como a keyboard in the necesito a background, alguien. but I kind of feel like if I Alguien could te voy a do llamar something, antes hoy. maybe I'll call you before eh. to come up. O sea que te voy a dar un ejemplo. So I'll give you an example. Marcos 5:34 Mark 5:34 es cuando Jesús habla a la mujer que ha sido sanada is when de flujo de Jesus sangre. speaks to the woman who has been healed from the bleeding. Dice así, y Jesús le dijo, hija, tu fe está sanado. He said to her, daughter, your faith has healed you. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Go in peace and be freed from your suffering. Otra traducción, End of the translation, Jesús le dijo, Jesus said, hija, tu fe te ha salvado. daughter, your faith has saved you. Vete en paz y queda sana de la enfermedad Go in peace que and be te ha healed azotado. from the sickness that has striked you. Como es la misma palabra, As it's the same word, cuando personas han traducido la Biblia, when people have translated the Bible, han buscado el contexto para escoger la palabra correcta. they've looked at the context to choose the word that they've used. Pero nunca podemos But we can never hablar que sea, digamos, separar la palabra. separate the word, De la misma manera que no podemos separar cosas de la obra de la cruz. as we cannot separate the works of what's Que no been achieved podemos on the ser cross. selectivos We cannot be en selective cuanto a lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. regarding what Jesus did for you and me on the cross. De igual manera que no podemos ser selectivos en abrazar y relacionarnos con Dios. In the same way, we cannot be selective in the way we embrace God. Entonces esta palabra es un buen ejemplo que no podemos ser selectivos. So this word is a good example that we cannot Porque be selective incluye las cuatro verdades. because it includes the four truths. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos. Hay en Let's read Lucas, some scriptures. en Lucas 19, 9 a 10. Luke 19, 9 to 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. La palabra soso. The word En, sozo. en Lucas 8:36. Luke 8:36. Y los que le habían visto les contaron cómo que el que estaba endemoniado había sido sanado. Those who had seen it
told the people how the demon-possessed man had been cured. O sea que sanado podríamos perfectamente decir, liberado sería mejor el contexto, pero no importa porque es la misma palabra. Well, so being liberated, being freed would be a better word, but it doesn't matter because it's the same Salvado, context. sanado, It's liberado. saved, freed, Es lo que recibimos, Healed. restauración de nuestra vida. and this is what we receive, Fue lo restoration que of our Jesús lives. pagó en la cruz por nosotros. This is what Jesus paid on the cross for us. Y entonces nosotros llegamos a esta pregunta, So then we arrive to this question, que es un poco clave de entender esto. that it's kind of key to understand Y this. de verdad yo quiero que tú sientas mi corazón aquí. And I want you to understand my heart here. Aquí no se trata de, venga, ¿entiendes? Forzar algo para que sea incómodo para nosotros, It's not about forcing something that it makes it uncomfortable for us, sino es abrazar algo que al final puede traer milagros a nuestra vida. but it's to embrace something that could bring miracles to our lives. A veces tenemos que decidir Sometimes we need to decide en qué creemos. in what we believe. Y tenemos que decidirnos And we need to decide si Jesús murió en la cruz o aún tiene que morir en la cruz. if Jesus already died on the cross or if he still has to die. ¿Qué es lo que Jesús ya ha hecho What is it that Jesus has already done, y o qué es lo que aún no ha hecho? or what is it that he still hasn't done? Porque nuestro gran dilema a veces, sí, te necesito ese. Because digo, our great Efraín. dilemma Iba a a lot of llamarte times- Ezequiel de nuevo, ¿eh? Estaba yo buscando, qué fuerte. Para el que no lo sabe, durante 2 años llamé Efraín Ezequiel, pero él me For 2 perdonó. years I called Ephraim Más o menos 2 Ezekiel, años, no sé. more or less. But he forgave me. Está bien. Efraín, sí, es casi verdad. Efraín es un hombre que perdona. Ephraim is a man who forgives. Por lo menos a puertas afuera. At least No on the sé outdoors. adentro, no sé lo I que te don't habla a know ti, María, no inside. sé. Yo supongo que sí. A veces tenemos que decidir qué es lo que tú realmente crees en tu corazón. Sometimes we need to decide what you really believe in Porque your al final heart. nosotros somos los que tenemos comunión con Jesús. Because in the end, it is us who have a communion Y el with sacrificio en Jesus. la cruz no fue poca cosa para él. And the sacrifice on the cross was no small Fue una thing gran for him. lucha para él. It was a great fight for him. ¿Entiendes? Él luchaba con tomar este paso. He fought with No fue making nada this que él step. hizo, venga, He voy didn't a just- bajar a la tierra y venga, ya está más o menos, vamos a Do hacer it esto. lightly coming down to earth and saying, all right, let's do this. Fue algo real que pasó. It was something real that happened. O sea que en nuestro corazón tenemos que aceptar y preguntarnos si creemos en que Él ya hizo la obra en la cruz o no. So in our hearts, we need to understand and accept whether he already did the work on the cross or not. Porque lo que la palabra nos enseña Because what the word teaches us es que ya hemos sido sanados is that we've already been healed por la obra en la cruz, by the work on the cross, que ya hemos sido salvados that we've already been saved por la obra en la cruz. by the work on the cross, Y nosotros recibimos and we receive algo que ya fue pagado. something that was already paid for. Y a veces nosotros, nuestro dilema es, And en cuanto a sometimes enfermedad, our dilemmas regarding es que sickness ponemos casi Jesús contra la pared is that we nearly put Jesus y against the wall decimos, por favor, sana. and we say, please heal. Y es injusto para ti y mí poner Jesús contra la pared en nuestra vida. And it's unfair for you and me to place Jesus against the wall of Cuando our lives Él ya lo hizo, when he already cuando did Él ya this, murió, when he already cuando died, ya la sangre fue derramada por ti y por mí, when already the blood was para poured out for you nuestra and me, salvación, for our para salvation, nuestra sanidad, for our healing, para nuestra for libertad. our freedom. No podemos poner Jesús contra la pared We cannot put Jesus y against the desafiarle, wall ¿por qué no sanas ahora? and challenge him, saying, Y why él are you dice, not healing "Ya now? lo hice." And he says, I already did this. ¿Quién somos nosotros para enfrentarnos a Él? Who are we to confront him? Y yo entiendo el dolor y el dilema que podemos vivir. And I understand the pain and the dilemmas that we can be living.
Yo lo he vivido And I've lived this. recientemente. Recently, Me ha costado cantar algunas canciones de alabanza it's been really hard for me en to mi sing some of the propio worship dilema songs personal. with my own personal Porque eran dilemma. alabanzas que yo tenía muy cerca de mí en una lucha personal. Because it was worship songs that were close to me in a very personal fight. Pero yo no tengo el derecho a poner Jesús contra la pared. But I don't have the right to put Jesus against the wall. Porque Él ya lo hizo. Because he already did this. Y esto es lo que tenemos que abrazar. And this is what we need to embrace. En Pedro, In 1 Peter, Pedro 2:24. 1 Peter 2:24, Él mismo it says, He himself llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, bore our sins in his body on the cross, para que nosotros, una vez muertos al pecado, vivamos para la justicia. so that we might die to sins and live for righteousness. Por sus heridas By his wounds habéis sido sanados. you have been healed. Es una realidad It's a reality en el mundo espiritual. in the spiritual world. Tú y yo sabemos You and I know que Jesús nos enseña a orar. that Jesus teaches us how to Hágase pray. tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Your will be done here as it is in ¿Cómo heaven. tenemos el derecho de hablarlo, de orarlo? How do we have the right to pray this? Porque el precio fue ya pagado. Because the price was already paid. Jesús da a entender que esto va a ser una lucha. Jesus gives to understand that it's going to be a fight. Da a entender que este mundo es complicado. He makes us understand that this world is complicated. Da a entender que vamos a tener situaciones. He makes us understand that there's going to be situations. Pero lo que no podemos es But what we can't do quitar el corazón del evangelio como sea. is to take the heart of the gospel in whatever case. O por lo menos yo no tengo el valor de hacerlo. Or at least I don't have the bravery to do this. Cada uno ¿entiendes? Puede hacer lo que quiera, pero yo no tengo el valor de hacerlo. Everyone can do what they want, but I don't have the bravery to do this. Porque lo que Jesús hizo por mí en la cruz es tan precioso Because what y Jesus tan did on the importante cross for para me mí. is so precious and important for me. Entonces llegamos a la gran pregunta: So then we arrive to this big question: ¿cuándo no lo vemos pasar? when we don't see it happen. Porque claro, lo que acabo de decir, claro, vale, está bien, es fácil decirlo, Juanito, pero claro, Because what I've been Aquí saying, estoy, it's like easy to say, yeah, viviendo Juanita, it's esto. easy to say this. pasó esto con esta persona, This pasó esto happened con to this otra persona, person and muy this buena other persona. person. Y obviamente que es fácil para ti, Juanito, estar ahí en las plataformas, decirlo de esta forma. And of course, it's so easy for you, Juanita, to say these things on the platform. Pero quiero decir una cosa que es bien claro. But I want to tell you something to leave it very clear. En Juan 9, 1 al 3 dice así. In John 9, 1-3, it says like this. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento As he went along, he saw a y, man y blind sus from discípulos birth. le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he Je- was born blind? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Luchar con la enfermedad To fight infirmities nunca define quién tú eres en tu vida de fe, en tu vida de entrega a Dios. It doesn't define who you are in your walk of faith, No of es who you un give yourself to asunto God. de fracasado o no fracasado. It's not a case of being a failure or not. Vivimos en un mundo corruptido, We live in a corrupted en un world, mundo injusto. in an unjust world. Amén. Pero Jesús nunca asocia el pecado, la enfermedad, But Jesus never joined sickness con un pecado personal.
with a personal sin. Es muy importante entender esto porque el enemigo es muy astuto It's very important to understand this because the devil is a very venir con astute. mentiras a nuestra mente. He comes with lies to our mind. Jesús no asocia Jesus doesn't link una enfermedad personal a personal ailment con un pecado personal. with a personal sin. Iba a decir la expresión, en el mundo llueve llueves encima de justos y pecadores. Todos I was vivimos gonna en este mundo say this injusto, expression where in the world it rains over the righteous and the unrighteous. pero eso no cambia la realidad But de lo that que doesn't Jesús change hizo en la cruz. the reality of what Jesus did on the cross. Pero yo quiero poner esto como verdad para que no entre. Después And I want to put this as a truth. hay otra verdad. Then there's another truth. No todo lo que sucede aquí en la tierra es la voluntad de Dios. Not everything that happens here on earth is the will of God. Y yo sé que esta verdad, la que he dicho ahora, And I know that this truth that I've said now es más fácil aceptar cuando es algo exterior. it's easier to accept when it's something external. Cuando tú ves una guerra y muchos niños sufriendo, When you see a war and a lot of children es with fácil suffering, para ti explicarlo, ¿no? Y todo lo que sucede aquí en la tierra no es la voluntad de Dios. it's easy for you to explain Dios that no not quiere everything este dolor para estos niños. that's happening on this earth is the will of God. He ¿Entiendes? doesn't want this suffering Ello for no his es. children, right? Pero a veces cuando nos toca a nosotros personalmente, But sometimes when it comes to us personally, nos cuesta explicarlo así. it's hard for us to explain it in Porque this cuando way. nos sucede a nosotros, queremos siempre buscar una razón más profunda. Because when it happens to us, we always want to look for a deeper reason. Ah, sí, Dios me enfermó para que pueda leer la Biblia más. Oh yeah, God made me sick so I would read the Siento, Bible pero more. no es así como Dios quiere ayudarte a leer la Biblia Well, más. no, really. God doesn't want to help you in this way to read the Bible. Dios quiere que realmente Él quiere inspirarte, que hay una hambre por Él. God wants to inspire you with a hunger for Him, Que tú veas la palabra de Dios como una necesidad. that you would see the Word of God as a necessity. Otra verdad es que Dios puede usar cualquier cosa que nos suceda Another truth is that God can use anything that happens to us para nuestro beneficio, pero eso es ya for otra our enseñanza. benefit, but that's another teaching. Es otra enseñanza. That's just another teaching. Pero tenemos que entender que en este mundo no todo lo que sucede es el propósito de Dios. But we need to understand that not everything that takes place in this world is part of the purpose of God. Si fuera así, If it was so, cada vez que tú pecas es la voluntad de Dios. each time that you sin would be the will of God. Y tú sabes radicalmente que no es así. And you know radically that it's Pero a not like veces this. tenemos que poner al extremo a nuestras maneras de pensar. But sometimes we need to take to an Y extreme cuando lo our ways of ponemos al, thinking. al ejemplo extremo, te damos cuenta, hoy a lo mejor no es así. And maybe when we take it to the extreme, we realize that actually it's not like that. Lo tercero que quiero decir es esto, The en third cuanto a thing esto. that I want to say regarding this is this. Seguir cambiando las circunstancias por la palabra de Dios y no cambiar la palabra de Dios por tus circunstancias. Carry on changing circumstances with the Word of God, and don't change the Word of God because of your circumstances. Eso es el proceso que debemos vivir. This is the process that we need to live. A veces Sometimes podemos caer en intentar cambiar la palabra de Dios por las circunstancias que vivimos. we can fall into the temptation of wanting to change the Word of God because of the circumstances we Y are a living veces in. es fácil hacerlo, And sometimes it's easy to do this, pero no es como Dios quiere que lo hagamos. but it's not how He wants Hoy us to do pasa this. esto, It's like this takes place, al final nuestras circunstancias se convierte and then our en circumstances sustituto a la become palabra de Dios. into a substitute of the Word of God. Pero eso al final hace que la palabra de Dios nunca puede ser la verdad que nos pone en libertad. But then what happens is the Word of God is not the Word that sets us free. Porque siempre la verdad está filtrado por nuestras circunstancias. Because the truth then is always filtered with our circumstances.
Amén. Amen. En Marcos 6, 3 a 5, In Mark 6, 3 to 5, dice así. it says, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solamente sanó a algunos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there except lay hands on a few sick people and heal them. Amén. Voy a pedir que te ponga de pie donde estás, por favor. I'm going to ask you to stand up there where you are. Lo que tenemos que hacer siempre en nuestra vida What we need to do always in our lives es edificar una atmósfera de fe. is to edify an atmosphere of faith, Una atmósfera de expectativas. an atmosphere of expectations. Mi deseo es My desire is que vamos a vivir más milagros en Iglesia Next. that we are going to live more miracles in Iglesia Next. Mi corazón es My heart is que vamos a vivir sanidades that we are going to live healings en familias, in families, en personas aquí. in people here. Y eso es lo que queremos crear, expectativa para eso. And this is what we want to create, expectations for this. Pero yo creo que el corazón de esta mañana, But I think that the heart of this morning y como dije, is, as I said, para mí ha sido un proceso llegar aquí para compartir con vosotros este mensaje, for me it's been a process to reach to this point, to share this message with porque you, he querido que fuese correcto lo que yo haría hoy. because I wanted it to be correct what I did today. Las palabras que he compartido son medidas. The words that I've shared have been measured. No es una lucha de convicciones, It's not a fight of convictions. es una expresión de una convicción It's an expression of a conviction que está basada en un encuentro vivo con Jesús that is based on a real encounter with Jesus y rendirme delante de lo que Él hizo por mí en la cruz. and surrender to Him for what He did on the cross for me. Y de esta gratitud And from this gratitude, eterna que yo tengo para Él, eternal that I que have Él me for ha Him, dado una salvación that He's given me a salvation, segura. a sure one. Y Él dice And He says que por sus heridas that by His stripes hemos sido sanados. we have been healed. Y yo he aceptado esto. And I've accepted this. Gracias, Señor, Thank you, Lord, que esto es tu deseo para mí, that this is your desire for que me, tú quieres sanarme that you want to heal en mi me cuerpo, in my body, quieres librarme that you want to en mi free me alma, in my soul, amén, y Amen. quieres salvar mi espíritu. and that you want to save my Quieres spirit. hacer una obra completa You want to do a complete work en mi vida. in my life. Tú moriste por eso en la cruz. You died on the cross for this. Tu deseo es que lo vivamos aquí completamente en esta vida. Your desire is that we live this completely Pero in our lives. también tengo una esperanza viva But I also have an de una expectation eternidad of an eternity, real of real one que ha sido comprada para mí. that has been bought for me. Amén. Amen. Amén. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. I would like you to close your eyes for a minute. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Thank you, Señor Lord Jesús. Jesus. Amén. Y primero te quiero hacer una pregunta que hacemos todos los domingos aquí. Firstly, I want to ask a question that we ask every Sunday here. Y es si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor de su vida. And it's if there's anybody here who hasn't received Jesus as the Aunque he Lord and hablado Savior of their sobre lives. sanidad más hoy,
Although I've spoken a lot more today about es healing, la misma palabra que salvación. it's the same word than salvation. Amén. Dios pagó el precio en la cruz para que tú puedas ser libre en tu interior God paid the price on the cross so that you could be free inside of you y tener completamente comunión con Él. and to have a complete communion with Him. Amén. Gracias, Jesús. Y si tú has venido aquí hoy And if you've come here y no has today, tomado esa decisión en tu vida, and you've not made this decision in your life, amén. Yo sé que hoy es el día de salvación. I know that today is a day of salvation. Amén. Y solamente quiero lanzar esto hoy. And I just want to throw this out Este there today. desafío a ti. O a lo mejor challenge. estás aquí que sabes que te estás alejando de Or Dios. maybe you know that you're going away from God. ¿Entiendes? Sabes que wow, el enemigo ha podido robar cosas de tu vida. Quieres volver a Él hoy. You know that the enemy has been able to steal things from your life and you want to go back to him. Mientras tenemos los ojos cerrados While we have our eyes para closed, respetar la intimidad que está a nuestro lado. to respect the intimacy of the person next to us. Si esto eres tú ahora, levanta tu mano para que yo te pueda ver e incluirte en esta If oración. this is you right Amén. now, Dios why te don't you bendiga. lift up your Gracias, Señor hands Jesús. so Wow. I can include ¿Hay you in alguien this más? Sí, prayer? gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. God bless Amén. you. Hoy hay fiesta en el cielo. Today there's a Amén. party in Hoy es heaven. día de salvación. Today is the day of Amén. salvation. Esto es el mayor milagro que existe lo que estamos viviendo aquí. This is the greatest Amén. miracle that we Que live in personas here. son trasladados de la oscuridad a la luz. That people are being taken Amén. from darkness into light. ¿Por qué no animamos y apoyamos a estas personas que han tomado esta decisión? Why don't we encourage these people that have decided on this? Y hacemos una oración todos juntos con ellos, And let's ¿vale? make a prayer all together with them. ¿Vale? Vamos, Jesús, en este día Jesus, on this day, me acerco a ti con un corazón sincero. I come to you with a sincere heart. Mi corazón está arrepentido, My heart is repentant. pero hoy yo te recibo como mi Señor, But today I receive you as my como mi Lord, Salvador. as my Savior. Gracias por amarme. Thank you for loving Gracias me. por perdonarme. Thank you for forgiving me. Gracias por creer en mí. Thank you for believing in Amén. me. Vamos a dar un gran aplauso a Amen. Jesús. La Biblia promete The Bible promises que siempre that always son acompañadas señales de la predicación, signs will de la accompany declaración de la palabra, the preaching of the word en una manera muy poco dramático. in a very little dramatic way. Solamente si tú estás aquí hoy If you're here today y sientes que en una manera hay algo que ha sido desafiado en tu corazón, and you feel that something's been challenged in your ha heart, entrado fe, faith has claridad come en in, algo, clarity, y tú quieres recibir sanidad, and you want to receive healing, recibir lo que Jesús ya hizo por ti. receive what Jesus already did for you. Amén. Donde está, solamente levanta la mano bien alto y vamos a orar juntos. There where you Amén, are, donde just lift estamos. up your hand. Oh Let's Jesús, pray. gracias Señor Jesús, gracias Señor. Amén, amén en el nombre de Jesús. Tú ves cada the uno de estas Of manos. Jesus, you see every one of these Amén, hands. en este día aquí, On this day here, en el sur de España, in the south of Spain, solamente te damos gracias por tu sacrificio en la cruz por we nosotros. just give you thanks for Amén, your sacrifice gracias on the Señor cross for Jesús us. por tu obra completa en la cruz. Thank you, Jesus, for your complete Y en work on the este cross. día aquí lo recibimos. And on this day here we Amén, receive gracias this. por salvación. Thank you for salvation. Gracias por sanidad. Thank you for healing. Gracias por libertad. Thank you for Y freedom. gracias por restauración completa de mi vida. And thank you for complete En el nombre de restoration in my life. Jesús. In the name of Amén. Jesus. Y Amen. amén. Vamos a dar un Amen. gran aplauso a Jesús. Amén. Sé generoso conmigo. Be generous with me. En pocos minutos In a few minutes, no se puede tratar todos los aspectos de un tema tan interesante. you cannot deal with all the aspects of Pero yo such a creo big que hay algunas subject. cosas que son importantes que sean claros. But I think that there are a few things that need to be Verdades que clear. al final nos ayudan Truths that help us a como una brújula as a compass en esta vida. in this life.
Y a veces así es como yo veo la verdad de la palabra de Dios. And sometimes this is how I see Una the word buena of God. brújula para navegar y llegar a buen camino. A good compass Amén. to arrive Que Dios to te the right place. bendiga. God bless you. No tengas prisa. Don't be in a rush. Disfruta de tu familia.